Mi nombre es Israel de Jesús Ábalos. ¿Y dónde nació? Yo soy nacido en el Cantón San Antonio, jurisdicción de Cinquera, Cabañas. ¿A dónde ha vivido la mayoría de su vida y a qué se dedica? La mayoría de mi vida, a partir del 87, he vivido en la comunidad de Copapayo. De hecho, somos fundadores de la comunidad de Copapayo. Y antes y después de la firma de los acuerdos, hemos vivido aquí en la comunidad. Y bueno, nuestras actividades diarias están en la rama de la agricultura. Somos agricultores. Sí. ¿Cómo era su vida, según recuerda usted, antes de la guerra? La vida de nosotros, yo diría de niños, ¿verdad? Antes de la guerra, porque este conflicto armado empieza, de lo que yo recuerdo y puedo hacer memoria, empieza ahí por el 79-80. En esos cantones donde nosotros vivíamos, era una vida muy privada, una vida muy humilde, en el que los espacios eran limitados de acceso a la información, de acceso a los servicios básicos, de acceso a todo lo que se le puede llamar desarrollo en un lugar donde vivíamos una vida muy privada, una vida con muchas dificultades, difícil. Eso es lo que yo recuerdo de mi infancia, en el que en realidad había mucha pobreza, había hambre, por supuesto, ¿verdad? Habían ningún tipo de servicios básicos, ¿verdad? Incluso no había ni la comida diario por los niveles de pobreza que habían en estas décadas, en estos entonces, en esos lugares donde nosotros empezamos, ¿verdad? A hacer la vida, ¿verdad? Fue parte de la vida de niños de nosotros. ¿Sí? ¿Qué sabe usted de la masacre de Copapayo, de esta comunidad donde usted vive hoy? Con relación al tema de la masacre de las familias de Copapayo, puedo decirle de que fue un día 3 y 4 de noviembre de 1983, en el que familias completas, familias humildes con niños, ancianos, mujeres embarazadas y gente humilde huían de una persecución en ese tiempo de la Fuerza Armada, y que a nuestro juicio, y partimos de esta realidad, que el único delito en ese momento era haber sido pobres. Era gente humilde que no le hacía daño a nadie, que el pecado más grande que teníamos en esos entonces era vivir en esos lugares humildes. Por esa razón, la gente que no pudo irse a los pueblos en ese tiempo se quedó en un lugar y por eso fue perseguida. Dicho eso, pues esa familia, esa fecha 3 y 4 de noviembre, en un operativo en el que el batallón Atlacac, ¿verdad? Comandado por el coronel Domingo Monterrosa, en ese tiempo, entró un operativo a la zona, que esta zona se conocía como la zona de Cinquera, y todas estas familias de Copapayo Viejo estaban en esta zona refugiados. Estas familias escondidos, entre comillas, en esa área, ¿verdad? En un zanjón, en el caserío viejo, conocido como Copapayo Viejo, porque aquí nosotros vivimos hoy, la comunidad está en lo que antes era el casco de la hacienda.
casco de la hacienda de Copapayo. Entonces, el cantón o caserío de Copapayo Viejo es efectivamente donde fue el masacre. ¿Verdad? En una área, en una media montañita, en un zanjón vecino a este lago de lo que se conoce como la presa Cerrón Grande, habían ese porcentaje de personas, familias completas enteras, cuando ese día 3 fueron detectados por efectivos militares del batallón Atlacac y empezaron a rodearlos. Ese día 3. A tal grado que donde ya estaban rodeados, mucha gente desesperada. Había un par de hombres, adultos, mayores y niños, mujeres, embarazadas, ancianos. Al descubrir que habían sido detectados y que estaban rodeados, algunos pensaron huir. Y los que iban corriendo fueron ametrallados con fusilería, metralladoras. Y algo otros que no tenían otro camino, abocaron por tirarse al lago. Algunos murieron ahogados por no saber nadar y otros murieron aún estando en el agua por balas, por balas. Un promedio de 150 personas, más o menos. El dato que se mantiene todavía no, o al menos yo no tengo ese dato tan oficial de cuántas personas, pero fue un promedio de 150 personas que fueron asesinadas ese día 3. ¿Perdió usted algún familiar, algún amigo en ese masacre? Compañeros, amigos, familiares, gracias a Dios no perdimos a familiares en otros momentos, siempre a consecuencia del conflicto armado, pero no como tal en lo que fue el masacre de Copapayo, que se conoce como Copapayo Viejo, que fue ese día 3 y 4 de noviembre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasó después de esta masacre? ¿Cómo Copapayo Viejo y Copapayo hoy cómo ha avanzado? ¿Qué podemos decir después de este conflicto? Hay familias que regresaron, hay familias que prácticamente fueron todas masacradas. Fíjese de que Copapayo, después de esa historia tan difícil, pues yo diría que es un Copapayo nuevo. Un Copapayo que vuelve a nacer porque estas circunstancias del conflicto armado, por supuesto que fue un conflicto interno, mucha gente de esta que hoy vive en Copapayo, de los alrededores de la zona también de Copapayo Viejo, porque los que hoy habitamos la comunidad de Copapayo, pues no todos son natos de Copapayo, hay gente de los alrededores de la zona misma de Suchitoto, Sinquera. Muchas familias les tocó emigrar aún hasta refugios de Mesa Grande, Honduras, ¿verdad? Tocó emigrar. De hecho, mi familia es una de ellas y mi persona los tocó emigrar de manera escalada de aquí donde estamos ahorita para Chalatenango, de Chalatenango hacia Honduras, ¿verdad? A San Marcos de Ocotepeque, Mesa Grande. Y luego de una estadía, yo diría la experiencia de nosotros por unos 2 años, nuestra familia de estar en Copapayo, de estar en Mesa Grande. Estando en Mesa Grande, pues la gente siempre aspiraba, siempre quiso regresar a su tierra natal, a su país, porque estando en Mesa Grande vivíamos como, bueno, en una granja, pues, que había comida, había agua, pero habían derechos que no eran respetados, se vulneraban esos derechos, no había esa libertad de poder salir, que usted quisiera salir del cerco que tenía lo que era el perímetro del refugio para poder salir afuera o circular, el derecho de movilizarse libremente no existía. Entonces, a través de gestiones con el ACNUR,
y con instituciones, con las iglesias, la gente se plantea un retorno colectivo. Un retorno colectivo porque también habían ofertas. El ACNUR ofrecía en Honduras una nacionalización hondureña, ofrecía repatriación voluntaria y ofrecía un tercer país. Entonces, pero la gente de manera organizada y colectiva decidió retornar de manera organizada a los lugares de origen. Y ese retorno, que fue un 10 de octubre, cuando lo vinimos nosotros, porque es justamente cuando se repobla la comunidad y vuelve a nacer, diría yo, la comunidad de Ecopapayo, que salimos un 10 de octubre de 1987 de Mesa Grande, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, para acá. Un promedio de 100 familias que veníamos para acá. Venía gente para las vueltas Chalatenango, en ese mismo retorno del 10 de octubre. Venía gente para los ranchos y venía gente para Santa Marta, Cabañas, ¿verdad? 4 comunidades que se retornaban, que se repoblaban en El Salvador. 2 en Chalatenango, 2 en Cabañas. Una en Cabañas y otra en Suchitoto, Cuscatlán. 4 repoblaciones. Un promedio de familias para cada lugar de 100, 125, 150 familias para cada lugar en ese entonces. Obstáculos difíciles, miedo, temor, pero ahí veníamos. Llegamos a Ecopapayo. Ecopapayo como tal estuvimos refugiados en lo que hoy es el Centro de Arte para la Paz. Allí estuvimos estas familias, de allí salían los grupos para acá, no había acceso por tierra, solo por lancha, de ahí salían los grupos de hombres, jóvenes, a chapodar la entrada donde iban a venir a poner estas casitas que tenemos ahorita, y la gente en el Centro de Arte para la Paz, custodiado por el batallón de policías, Policía Nacional que había en Suchitoto, con serias limitaciones, con temor, sí, por supuesto, miedo, pero estábamos y con ánimo de regresar a estas tierras para venir a tener un techo, para venir a trabajar la tierra, para venir a crecer una familia. Así veníamos y llegamos acá. Justamente aquí llegamos. Yo diría, ahí por el 13, 14 ya de octubre, después de salir el 10 de octubre, de allá, 4 días en el camino, de lucha, de batalla, porque el gobierno de turno no quería dejar que llegáramos a estos lugares. Para ellos era problema, no querían que viera el mundo, que gente refugiada en Mesa Grande, San Marcos de Ocotepeque, se estaba desplazando de regreso a retomar sus tierras de origen, sus tierras natales, diríamos, ¿sí? Y así llegamos a Ecopapayo. Iniciamos con chapodando, apartando brozas, espinas, haciendo champitas de carpeta. Por supuesto, aquí había mucha gente de diferentes partes de países solidarios, las iglesias, el arzobispado, iglesia luterana, entre otras instituciones locales de aquí, y mucha gente a la que en primer nivel, como gente solidarias, incluyo la cuenta a Peggy, una mujer muy altruista, muy luchadora, que ha hecho mucho por Suchitoto y más allá de Suchitoto. Llegamos aquí, hicimos nuestras champas de carpeta, empezamos a trabajar, se organizan grupos de trabajo, mujeres, hombres, jóvenes, a preparar la tierra, a preparar nuestras champas, y luego de las champas de carpeta empezó la segunda etapa, que eran ya champas de lámina, madera, ayudando como recalco el arzobispado y la iglesia luterana. Segunda etapa, las champitas ya de lámina. Una tercera etapa, ya unas casitas bases chiquititas de ladrillo, que las hizo ya
el segundo año, una institución que se llamaba CREA Internacional. Trabajamos grupos de 13, 14 familias para hacer las casas, hasta que se hicieron un promedio de unas 100 casas. Y empezaron esas casitas base, decíamos, otra de vivienda, y fue procreando. ¿Cuántas familias son en la actualidad aquí en Copapayo? Andan por las 195, 200 familias en la actualidad, 200 familias, ¿verdad? Y debo decir que después que estamos concluyendo, hoy, este próximo 10 de octubre, con 35 años de vivir aquí, puedo decirles que han habido muchos cambios, en el que hay gente que sus familias están en Estados Unidos, mucha gente que ha emigrado buscando, bueno, pues una mejor opción de vida. Y debo decirles que Copapayo, yo digo que Copapayo es una comunidad matriz, porque de aquí de Copapayo nace Pepeistenango, esa comunidad que tenemos vecina. De aquí, Copapayo, nace también la comunidad del Agua Caliente. 3 comunidades. De aquí, de esta comunidad, también nace lo que hoy es la comunidad Las Américas. Nosotros movimos las familias que iban de aquí a repoblar Las Américas, que por cierto iban para un lugar que se conoce como Niztamalapa. Y en aquel momento hubo inconvenientes, no se pudo parar, deciden quedarse en lo que hoy es Las Américas. 4 comunidades. De aquí ha salido mucha gente, incluso para San Nicolás, que ya es municipio de Tinquera, Cabañas, entre otras comunidades. Y Copapayo, pues en ese momento fue la comunidad histórica que vino a repoblar, y que de Copapayo dependieron muchas repoblaciones más, donde mucha gente de manera organizada también, como Pepeistenango, Agua Caliente, entre otras comunidades, retoman sus lugares de origen, y a esa fuerza, a ese nivel de organización, muchas familias también fueron llegando de manera individual a acompañar esas familias y esas comunidades. Y bueno, así ha ido de manera escalada, trascendiendo Copapayo. Hoy la vida de Copapayo, pues yo digo de que con todas las limitaciones que se tienen, pero ha trascendido muchos cambios en el que ya permite más desarrollo, más en alguna medida para las familias, para el adulto mayor, pero pues también por supuesto para juventudes, para nuestros jóvenes más, ¿sí? Por supuesto, sí. Don Israel, ya para finalizar, ¿sí? ¿Qué mensaje usted daría sobre el tema de memoria histórica, sobre todo siendo usted uno de los líderes históricos también de Copapayo? Gracias. Fíjese de que mi mensaje sería de que no descuidemos la parte histórica, de dónde venimos, no olvidemos nuestras raíces. La historia familiar, la historia de la comunidad, la historia del país. Debemos mantenerla, debemos de darle vida, porque el que olvida se equivoca. Porque el que olvida de dónde venimos pierde su identidad. Entonces, mi mensaje es que practiquemos, que le demos vida en el diario vivir a la parte de la memoria histórica. A nuestros jóvenes, a nuestra población, en el que incluyo a todos los actores e instituciones, ¿verdad?, que deberían de involucrarse a darle vida a la memoria histórica. Tristemente, pues hay gente en las instituciones del Estado que no le han querido dar interés a lo que es la memoria histórica. Pero nuestro mensaje es ese, que dentro de los espacios donde nosotros lo vemos, debemos practicar en el día a día por
darle vida a lo que es la memoria histórica. Ese es el mensaje, porque la memoria histórica al final es vida para todos, para nuestras juventudes y para todos los sectores de la población, ¿verdad? Ese es el mensaje que yo diría. Y bueno, nosotros, mientras nosotros aquí estemos, haremos lo que podemos por seguir practicando estos principios sobre la base de la memoria histórica, ¿verdad? Allí el país tiene dentro de cosas buenas, pero también hay cosas que hay gente que se nos adelantó, que no podemos olvidar, y es parte de la memoria histórica. Esa gente debemos de recordarla para darle vida, porque hubo gente muy valiente, muy leal, muy humana, que en realidad en este camino de la experiencia de los 12 años más recrudecidos del conflicto armado, se nos adelantaron, se fueron adelante, no porque era el momento, sino porque fue decisión de gente que así lo quiso, y haciendo uso del poder hicieron este tipo de atrocidades, que ese es parte del mensaje, que sobre la base de la memoria histórica nosotros no podemos olvidar, hay que darle vida. Ese es mi mensaje. Gracias.